Por eso es que quiero la opinión del presidente de la Sociedad Rural del Valle, en este caso el doctor Iriani, quien tengo en línea. Ricardo, buen día. ¿Cómo estás? Ricardo Bustos te saluda. ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, en realidad lo que quiero es que me ayudes a entender, yo no lo tengo muy claro, te tengo que confesar, quizá vos me puedas ayudar a comprender en lo concreto qué significa este anuncio que el gobierno nacional ha hecho y que le ha puesto fecha, creo que es antes de fin de año. ¿Qué significa en lo concreto esto? No, yo creo que por ahí los productores tenemos en claro que la barrera sanitaria es algo que permite no tener enfermedades en los animales que perjudiquen eventualmente lo que es la condición o el estatus sanitario. Esto para la persona común que está escuchando dice, bueno, ¿y a mí qué me importa si yo quiero recibir, en el caso nuestro, ¿no es cierto?, de la carne, pero también implica una barrera para la parte vegetal, que de eso también podemos hablar, Ricardo, pero puntualmente lo que es esto es financiar las inspecciones o el control para que animales en pie no vengan a la Patagonia, o carne con hueso eventualmente, porque la Patagonia tiene a nivel mundial un estatus sanitario, una calidad de lo que es libre de determinadas enfermedades, que eso se paga en el mundo. Entonces, podemos decir, yendo al punto de la pregunta puntual, ¿no es cierto?, ¿quién tiene que financiar esto? Las provincias patagónicas, que son las interesadas, el SENASA, el gobierno nacional, y ahí entra una discusión. Es interesante, Ricardo, como vos hacías en la introducción, porque hace a todo lo que es el financiamiento de lo que el Estado debe hacer, ya sea municipal, provincial o nacional, con los impuestos que pagamos como contribuyentes. Claro. Poniendo con un ejemplo a la distancia de algo que estamos recordando cuando el gobierno de Menem decía, bueno, hay que privatizar, hay que dejar esto, hay que dejar lo otro. Yendo más atrás, todavía desde la democracia hablamos cuando se pasó lo que es la responsabilidad de la enseñanza de nivel nacional a nivel provincial. Bueno, mándenle la responsabilidad a las provincias, pero también mándenle el financiamiento. Nosotros, vos en tu generosa introducción decías, yo fui diputado, subsecretario, así que no porque tenga más experiencia, pero sí tengo ese conocimiento del hecho de decir, Chubut es una de las provincias, vamos a decir, que le da más a la nación de lo que la nación le devuelve. Escuchamos estos días a Gildo Ifrar decir, le vamos a dar un bono de 700.000 pesos a cada empleado público. Bueno, así es fácil, porque Formosa, si miramos en la estadística, recibe mucha más plata de la que produce. Entonces, definición, Chubut tiene que ir a Buenos Aires, senadores, diputados, a reclamar lo que por derecho le corresponde, ¿no es cierto? La masa productiva de Chubut produce mucho más en impuestos que no vuelve. Entonces, esa discusión está bien. Nosotros nos encargamos de controlar lo que haya que controlar, pero la financiación, mándanosla, ¿no es cierto? No sé cuánto es en términos absolutos, pero creo que de eso se trata, porque en definitiva, al final del día, no hay, digamos, problemas encontrados entre un municipio, una provincia y una nación. No debería haber, porque todos buscan que se mejore la calidad de los servicios. Y acá este servicio, que de vuelta, quizás son datos que no le interesa al consumidor, porque decir, bueno, pero ¿por qué tenemos una barrera? ¿Por qué no puede entrar carne barata? Y acá vamos a otra anécdota, Ricardo, si vos me permitís. No sé cuánto tiempo tenemos, pero yo era subsecretario allá por el 2001. Venía el gobierno de Menem, que había dicho que toda la Argentina era libre de esta enfermedad que se llama aftosa sin vacunación. Entonces se abrieron todas las barreras, entraron animales con aftosa de Paraguay, y finalmente nuevamente hubo que vacunar. Claro, pero eso no fue en el gobierno eso no fue en el gobierno de Menem. Menem ya no gobernaba en el 2001. Claro, no, pero como consecuencia de liberar en el eso gobierno fue el de gobierno Menem, de la Rúa. Exacto, pero Menem dio yo recuerdo Menem estar subido arriba de una manga con una jeringa dando la última vacuna. Era una persona muy mediática y yo recuerdo ese hecho. Dijo, vamos a dar la última vacuna porque la Argentina es libre de aftosa y no se vacuna más. Pero ¿qué pasa? Sabemos bien que los controles que hay, toda la gente que viene a votar de Paraguay a Formosa no iban a atajar tampoco animales de contrabando que venían con aftosa, claro. Y así terminó. De hecho, que hubo un brote de aftosa años después durante el gobierno de la Rúa. Exacto. ¿Pero por qué? Porque la decisión política fue de Menem. Ahora somos campeones del mundo que no tenemos aftosa. Entonces, ¿por qué digo esto?
Levanten los controles, muchachos. Ahora, ¿estamos seguros que el país es una condición sanitaria superior? Porque esto en definitiva se decide en el Congreso, ¿no es cierto? ¿Queremos tener una Argentina con una calidad superior en cuanto a sanidad animal o inferior? De eso se trata. Si queremos tener una calidad inferior, bueno, abran todo y listo. Ahora, yo creo que no es así. El ser humano, la humanidad, supuestamente, en teoría, va hacia mejores niveles de educación, de seguridad, de salud, lo podemos discutir, y de sanidad animal también, porque de esa manera se consiguen mercados. Los gobernadores, los políticos, los presidentes se llenan la boca diciendo tenemos que exportar más, por supuesto. Ahora, yo le quiero exportar a Japón, que Japón es un mercado que paga muy bien la carne, y me van a decir, a ver, dame el certificado que viene de Bruselas, que ustedes son libres de aftosa sin vacunación. Y ahí estamos flojos de papeles. Encima este tipo dice, vamos a levantar la barrera, bueno, ¿quién la controla? Creo que por ahí pasa. Si vos me pedís una opinión a mí, yo no soy un fundamentalista que dice, no, respetémosla, discutámoslo, las cosas hay que discutirlas. No es por decir vamos a aplicar la motosierra y dejar el gasto. ¿Qué proponés a cambio de esto? Y yo veo en esta gestión de Milei cosas que concuerdo, cosas que no concuerdo, no me gusta por ejemplo el estilo, pero bueno, hay que discutir cada una de las cosas. Milei es un tipo que criado en un escritorio en Buenos Aires, ¿qué le va a interesar lo que sucede en la Patagonia? Pero a nosotros sí nos interesa. Entonces ahí tiene que estar la habilidad del gobernador, del senador, del diputado, diciendo, y es negociación, la política es negociación, discutamos estas cosas. Pero ¿qué pasa? Como los productores de Chubut son 3.000 y hay 500.000 habitantes, la discusión no es fácil, ¿no es cierto? Pero bueno, el tema puntual, contestando tu pregunta, Ricardo, sí. El tema de la barrera antiaftosa o la barrera sanitaria permite que la Patagonia sea identificada a nivel internacional con un estándar de calidad muy alto. Nosotros tenemos que decidir si queremos seguir en eso o no. De todos modos, otra pregunta que tiene que ver con lo que vos explicás, o sea, el estatus sanitario de la carne producida en Patagonia es superior porque la carne que se ha producido acá se ha producido en un área donde no hay aftosa, o sea, no se vacuna porque no hay aftosa. Y eso le da un plus adicional en su precio. Ahora, ¿cuánto exporta en millones de dólares la Patagonia de carne? Eso es muy interesante lo que vos decís, porque con los vaivenes que hay, recordemos, no quiero abundar en detalles, un Moreno que dice, prohibimos la exportación de carne porque los para defender la mesa de los argentinos, sí. Claro, entonces, vos pensás que, por ejemplo, yo he tenido la suerte cuando era subsecretario de estar en una charla en la Embajada Argentina en Londres con todos los compradores de carne, representantes de carne Hereford, y los tipos te dicen, bueno, vos me entregás 2 contenedores por mes, porque yo tengo que suplir a mis restaurantes, a mis supermercados, y de repente te dejan de suplir. Entonces, la Argentina pasó a ser algo no confiable. ¿Quién tomó ese mercado? Brasil, vamos con un ejemplo, año 1950, Brasil 30 millones de vacas, Argentina 50, 2024, Argentina 50 millones de vacas, Brasil 200 millones, primer exportador del mundo. Sea Lula, sea Bolsonaro, Brasil sabe que tiene que proteger a la producción. En Argentina todavía no lo aprendimos, por eso estos vaivenes, y no exporta, contestando puntualmente tu pregunta, no se exporta mucho porque no generamos condiciones a largo plazo para poder hacerlo. El potencial está, lo mismo que la cereza, lo mismo que cualquier producto de la Patagonia, que tiene el sello de Patagonia, el sello de libre aftosa, podemos agregarle el sello de amigable con el medio ambiente, el sello de buenas prácticas agropecuarias, pero falta esa continuidad que es necesaria porque los mercados serios, Japón, Europa, Estados Unidos, Arabia, te exigen una continuidad que nosotros no estamos en condiciones de garantizar, ¿no es cierto? Claro. Bueno, Argentina perdió en los últimos 15 años, mucho antes todavía de la resolución 125, comenzó a perder stock porque empezó a liquidar, básicamente empezó a liquidar su stock como consecuencia de las políticas que implementaba la Secretaría de Comercio, con el pretexto de, precisamente, cupos para la exportación, una cosa muy rara, o sea, que se le pongan trabas a la exportación con el objetivo el pretexto de cuidar la mesa de los argentinos, porque el precio... Vos fíjate que hay un dato interesante. Pero no dio resultado de eso, porque se quedaron con menos stock y además exportaron. Por supuesto, terminamos exportando muchísimo menos de lo que exportan nuestros países vecinos. Y otra consecuencia nefasta, que después sube la carne, porque al haber enviado en esa época cerca de 8 millones de vientres le hicimos la vaca, ¿no es cierto?, en la fábrica. La gente, como no le daban los gastos, decía, bueno, me paso a soja, me paso a y liquida los vientres. Vendo la vaca. Y bueno, y vos fíjate que el caso de Uruguay,
Ahora, por suerte, estamos de a poco recuperando la cantidad de exportación. Creo que este año está en 700.000 toneladas de carne, que eso genera bastante plata y bastante trabajo. Pero recuerdo Mujica cuando subió como primer presidente, y estamos hablando también de un presidente que no es de una característica capitalista liberal, pero juntó a todos los productores en el monumento al capitalismo, que es el Conrad de Punta del Este, y dice: muchachos, vamos a hacer cortes baratos para los uruguayos, pero también queremos exportar. Y hoy Uruguay exporta 400, 500.000 toneladas, siendo como la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Eso es un ejemplo a seguir, no digo copiar o imitar, pero si, ¿qué pasa? Este país va a la calle, ahora de vuelta ganó el pollo de Mujica, van de un lado a otro, pero las políticas productivas a largo plazo no se tocan. Brasil no lo hace, Uruguay no lo hace, Chile. Estaba Bachelet, después lo teníamos a Lagos, después ahora está Boric, pero las políticas productivas no se tocan. Y esto es un ejemplo demoledor. Hace 20 años Chile exportaba 5 millones de dólares de cereza y hoy exporta 2.000 millones de dólares de cereza. Nosotros seguimos con 4 o 5 millones. Eso es lo que tienen los políticos argentinos que darse cuenta. Y la oportunidad la tiene Milei, porque como él tiene minoría, tendría que estar haciendo los acuerdos a largo plazo con el peronismo, con el PRO, con los partidos provinciales. Y muchachos, ese es el gran acuerdo nacional, el acuerdo productivo. Porque ahora me vienen con el RIGI. No, PAE va a invertir 2.000 millones de dólares. Pero así cualquiera invierte. ¿Por qué no le da el RIGI, que por suerte ahora están hablando de las industrias acá de Madrid? Yo he escuchado a la gente de la CAME, están diciendo, hablemos del RIPI para los pequeños. Un productor ganadero me dijo: si yo tuviera las condiciones para poder degravar los impuestos que pagamos, invertiría mucho más. Y por supuesto que es así. El problema es que lamentablemente Milei no entiende lo que es la producción. Por eso muchas veces, Ricardo, cuando alguien me dice: bueno, este tipo es intendente, este tipo es gobernador, ¿cuántos sueldos pagó? ¿Cuánto 931 pagó? ¿Cuándo se quedó desempleado? ¿Cuándo se fundió? Ese es el que vale la pena. Entonces, ¿el presidente está bien o mal? ¿O el gobernador o el intendente? No está bien o mal que haya trabajado y pagado un sueldo, pero sí tiene que escuchar a los que producen. Y si ahí en algo fracasamos, Ricardo, yo te agradezco esta entrevista, de las instituciones, yo me hago responsable, el presidente de la Rural, el presidente de la Federación, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, tenemos que ser y tener la habilidad de llegar a esos estamentos con propuestas serias. Y esto de la barrera es algo serio que hay que discutirlo de fondo con quien tiene que legislarlo, ¿cierto? Porque la financiación última tiene que llegar, ya sea de las provincias o de la nación. Pero bueno, eso no depende de una persona sola, ¿no es cierto? Comprendo. Ricardo, ha sido muy generoso con tu tiempo, creo que ha sido bastante clara tu punto de vista. Te agradezco. Y algo que pasa con esto, contestándole al consumidor, ¿no es cierto? En esa época, cuando se abrió la barrera, la carne no fue más barata en el sur, se igualó. Porque cuando dicen, no, la carne está en Entre Ríos, en la tira de asado en Entre Ríos está un 30% más barato. Sabemos bien en la Patagonia que la tira de asado que comemos acá es especial porque son de animales de 350, 400 kilos, y los búfalos que se comen en el norte, por supuesto que son más baratos, ¿no es cierto? Así que es relativo eso también, no digo definitivo, ¿no es cierto? Pero no creo que si levantando la barrera tengamos carne más barata en la Patagonia. Perfecto. Ricardo Iriani, presidente de la Sociedad Rural de Trelew, conocida como la Sociedad Rural del Valle. Gracias por tu tiempo en esta mañana. Así muy amable, un abrazo, gracias.